en forma casi unánime el Congreso Nacional, en forma reiterada la presencia de diferentes representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de orden en el exterior a lo largo de estas 2 o más de 2 décadas. En ese contexto, una noticia que salió generó mucha preocupación, interpretándose como un revés o un debilitamiento a la política exterior de Chile, y que se sumaba al anuncio de cierre de embajadas, y por ello consideramos como comisión que lo más oportuno era realizar la conversación con usted para poder comprender cuáles son los debates efectivos que tiene el Ministerio de Defensa Nacional en estas materias y saber la coordinación de estas decisiones en conjunto con la Cancillería. Señor Ministro, le ofrezco la palabra y bienvenido a la Comisión. Muchas gracias. Relaciones Exteriores del Senado. Muchas gracias, señor presidente. Veo que está el señor canciller también presente. Adelante, ministro. Quiero saludar a los senadores, agradecerles por esta invitación, creo que es un tema muy relevante. Y efectivamente, como usted ha dicho, señor presidente, una de las 5 áreas de misión de las Fuerzas Armadas es las operaciones de paz y de carácter humanitario que les corresponde realizar las Fuerzas Armadas. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen 5 misiones, de las cuales hay 2 que son las sustanciales, las más relevantes, que son la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En segundo lugar está el resguardo de los intereses territoriales chilenos, que significa cubrir y proteger nuestros 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, nuestros 4,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo, los 800.000 kilómetros cuadrados de zona terrestre y la proyección antártica que tiene nuestro país. Luego de estas 2 misiones que son, diríamos nosotros, la del punto de vista de la defensa, las más preferentes, las más importantes, hay 3 misiones adicionales. Una de ellas es la participación de Chile en misiones de paz. Es parte de nuestra labor, particularmente en aquellas zonas que tengan intereses compartidos con nuestro país. Y no solo misiones de paz, sino que misiones también de carácter humanitario. Y tenemos adicionalmente como misión también la participación en las emergencias y las catástrofes. Las Fuerzas Armadas llevan en estos momentos cerca de 110 días trabajando con más de 32.000 hombres y mujeres en la pandemia, desplegados por todo el país, lo que ha sido un esfuerzo enorme. Es su deber, el deber, cumplir con la ley y la Constitución, pero yo creo que este deber lo han cumplido con un alto estándar de profesionalismo y actuando prácticamente en todas las materias relacionadas con lo que es colaborar con la autoridad sanitaria en la pandemia. Y adicionalmente también tenemos como objetivo cooperar con las acciones del Estado, que consiste fundamentalmente en el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, particularmente en las zonas más alejadas, llevando apoyo, infraestructura y ayuda a las comunidades que viven en las zonas extremas del país. Sobre el caso de las misiones de paz, de las operaciones de paz, yo quisiera solicitarle a su señoría si pudiese autorizar que el subsecretario de Defensa, porque es un área que la ve específicamente, por cierto, lo que se ha resuelto lo hemos conversado, lo hemos analizado intensamente, que es el subsecretario Cristian de la Maza, si usted pudiera permitirme que él hiciera la exposición sobre esta materia con su venia, su señoría. Por cierto, señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión, el canciller y el personal de la Cancillería. La presentación respecto a la participación en operaciones de paz y como ahí de las Naciones Unidas y también de gestión de crisis de la Unión Europea, que voy a hacer una salvedad más adelante. Como usted mencionó, señor presidente,
no ha cambiado la política de defensa y la política exterior en el sentido de considerar como pilar la cooperación internacional y cómo coopera Chile o cómo participa en mantener la estabilidad internacional, porque es bueno para Chile y bueno para el mundo. Eso ha tenido variaciones en números y en tipos de misiones de acuerdo al escenario. Tuvimos un pico importante en cantidad de efectivos dado la misión en Haití, que ya fue terminada, y en este momento lo que ustedes ven en pantalla es el despliegue actual, que voy desde Asia hacia América, India, Pakistán, que hay observadores, una tregua del año 47, en Medio Oriente, principalmente concentrado en Israel, Líbano y Siria, en esa frontera, en Chipre, en Bosnia, que tuve la oportunidad de ir a la misma comisión para solicitar autorización para renovar el mandato. Esa es de la Unión Europea, pero estamos en el sistema de gestión de crisis de la Unión Europea, pero bajo el mandato también de las Naciones Unidas. Y en América estamos en Colombia, en la misión política para el acuerdo con la FARC, está evolucionando, y también con Argentina mantenemos una fuerza de paz designada, y dentro de esa fuerza de paz hay un Estado Mayor conjunto combinado que prepara en caso de posibles despliegues. Voy a ir en el mismo orden avanzando con la situación al respecto. Nosotros hicimos a raíz de la situación de la pandemia mundial por COVID-19, se hizo una revisión del Comité Interministerial de Operaciones de Paz para ver el análisis integral de qué estaba pasando con las operaciones de paz en el mundo. Se hace la revisión igual todos los años, pero ahora hubo que hacer una revisión especial por producto de esta pandemia. Y entre otros factores, revisamos qué estaba pasando en los diferentes países, el impacto en el trabajo de las misiones. Y en la mayoría de ellas, efectivamente, había un impacto. Los observadores están cuarentenados, no están actuando por el tema del COVID. También hay problemas sanitarios importantes para las mismas personas. Analizamos, después de varios años, cuál es el costo-beneficio político y militar de la participación nacional en un país o en otro, cuál debiéramos utilizar, en donde es importante mantener la representación y eventualmente facilitar un aumento posterior cuando cambie el escenario, donde puede reducirse la participación para seguir el marco de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, dado la actual emergencia sanitaria. Y también recibimos información de que la mayoría de los países están haciendo la misma evaluación, todos están trabajando en el sentido de retirar temporalmente, o suspender, o mantener. Todos los países que tienen personal en el exterior están haciendo lo mismo. Nosotros también tenemos una representación en las Naciones Unidas, con 2 personas ahí trabajando, asesorando al embajador de Chile ante las Naciones Unidas, y también ahí en el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Tenemos una presencia. Voy a ir repasando geográficamente el caso de India-Pakistán. Esta es la más antigua, son 2 observadores que están en un área. Chile fue de los primeros países que participó. En el grupo inicial ya solamente queda Chile y han cambiado la configuración, pero son en total unos 43 observadores que están en el área de Cachemira, en una frontera disputada entre India y Pakistán. Aquí se da, a diferencia de otras situaciones, el consenso no es tan grande entre ambos países. Para India, nuestra experiencia es que ha procurado de que esta misión cese, no la acomoda. De hecho, hace unos años vetó el que fuera un general chileno a hacerse cargo de esta misión. O sea, desde el punto de vista de nuestra relación con India, y es la misma visión que tiene la Cancillería, para India no le acomoda esta misión. Y además tenemos un problema de la zona, es una zona aislada, montañosa, con muy poco desarrollo sanitario. Por lo tanto, cualquier observador ahora que contraiga, por ejemplo, el COVID, no va a tener una posibilidad de un tratamiento.
considerando todos los efectos y la comparación con otras misiones, se decidió suspender la participación cuando correspondía al relevo, que es el próximo 8 de enero. Uno confunde a veces el tema de Cachemira y Progreso en la siguiente. Porque lo que está de Cachemira ahora es un problema entre India y China, que también se deriva del mismo problema original, que es la imperfecta delimitación de la frontera una vez que se terminó el virreinato británico. Están en negociaciones entre China e India. Ha habido, si ustedes ven las noticias, incluso muertos, pero es una situación en que están esos dos países por ahora en un sistema bilateral. Esta zona de Cachemira entre India y China dista unas 600, 700 kilómetros de la zona en que están los observadores. Pero ese es el problema vigente actual, pero no es un problema bilateral, no bajo la Naciones Unidas. La siguiente misión es el Medio Oriente. Chile está presente desde el año 54, es la segunda más antigua, con 3 observadores. Esta misión, o dentro de esta misión, nosotros estamos en el área del Golán y de la frontera con el Líbano principalmente, y con esos 3 países, Siria, Líbano e Israel, involucrados en nuestra participación, porque esta misión incluye también la frontera con Egipto. Es un área de gran relevancia mundial desde el punto de vista geopolítico. De hecho, hoy está produciéndose un cambio importante respecto a la anexión por parte de Israel, y se desarrolla en general próximo a centros desarrollados con adecuada cobertura sanitaria. Aquí hay una diferencia importante también desde el punto de vista de las tropas que están allá, los observadores. También hay una alta visibilidad, es muy apreciada la participación de Chile por todos los actores que están presentes en el área, pero también por las potencias internacionales, y por lo tanto, esta es una de las prioridades de mantener, a pesar de la situación de COVID, que la podemos neutralizar con el apoyo sanitario que tienen los observadores. Siguiendo hacia el oeste está el tema de Chipre. En Chipre estamos presentes desde el año 2000, pero integrados en batallón argentino. Esto no fue una misión de paz en que fuera a Chile a cantar su bandera, sino que fue como parte de las medidas de confianza mutua de esa época, integrarse a un batallón argentino con Infantería Marina y Ejército de Chile, como observadores militares, en 2 zonas especiales. Era inicialmente una medida de confianza mutua, pero también fue defendida en el tiempo de mantener, porque también se cuestionó, porque también nos da como un entrenamiento inicial a las tropas chilenas sobre operaciones de paz en un ambiente que era de poco riesgo. Desde el punto de vista militar, ambas medidas o ambas acciones, ambos objetivos están cumplidos. Ya tenemos bastante entrenamiento en otras operaciones de paz. Tenemos incluso en Chile un centro de operaciones de paz, el SECOPAC, que está certificado internacionalmente para entrenar fuerzas de cualquier país en diferentes, previo a que se desplieguen. Por lo tanto, esa parte de entrenamiento ya está cumplida, y con Argentina tenemos una relación tan intensa, permanente, que no necesitamos mandar soldados a la isla de Chipre para continuar con eso. Y luego de 20 años es una de las misiones que uno dice, bueno, puedo hacer el esfuerzo en otro lado. Y ante la necesidad de reducir recursos y mantener otras, esta era claramente una de las candidatas a ser reducida, lo que no significa que no se pueda reevaluar. Por lo tanto, la decisión ahora, además que en este momento no están operando, están cuarentenados, se tienen que volver en agosto, no tiene sentido mandar gente a cuarentenarse a Chipre. Decidimos mantener el esfuerzo en Bosnia, que sí tenemos una relación distinta, y traer de vuelta a esa gente sin relevo por ahora, lo que indudablemente vamos a reevaluar el primer semestre del próximo año, una vez que esté más claro cuál ha sido la evolución de la pandemia en esa zona. En el caso de Bosnia y Herzegovina, yo hace algunos meses fui a la comisión mixta y creo que hablamos en bastante detalle de esto. Es una misión importante, somos un aporte relevante y en este caso además tenemos un sistema
estamos integrados al sistema de gestión de crisis de la Unión Europea. Se ha notado una visibilidad, un aporte no solamente con Naciones Unidas, sino que también con la Unión Europea. Valida el marco, por lo tanto la idea es mantenerlo. Ahora, considerando la situación actual, y un tema también de costos, hay dos áreas, no sé si recuerdan la última vez que lo hablamos, hay un área que es el Estado Mayor, que es bastante apreciado en los países oficiales chilenos, y hay un área que es una casa LOT. LOT es Liaison Observation Team, que es una casa que Chile tiene que arrendar y hacer todo lo que... A diferencia de las Naciones Unidas que paga, la Unión Europea no paga estos gastos de arrendar una casa, teléfono, ¿cómo se llama? Auto para moverse, y son observadores. Y hablando también con la gente, los jefes de misión de allá, estimaron que era importante en realidad mantenernos en el Estado Mayor, que es un buen aporte, y esto lo podríamos reducir temporalmente sin problemas, porque además, como digo, no están operando. Así que la decisión es reducir temporalmente en esa parte de la Casa LOT, pero manteniendo en el cuartel general, y en cualquier momento lo puedo aumentar nuevamente si es que la situación en Europa cambia. Volvemos a América. América es prioridad, claramente. Perdón, ahí mantenemos 7 efectivos nosotros. Sí, vamos a tener 7 que bajan a 5 una vez que vuelvan la gente de la Casa LOT, el tema logístico. Y ahí vamos a revolver. En el caso de Colombia... Sí, bajan de 15 a 5 pasando por 7. Sí, porque, como le dije, nosotros estamos arrendando una casa, tenemos una serie de contratos. Entonces vamos a tener que dejar 2 personas dedicadas a cerrar esa parte, y esas 2 que nos vienen se devuelven. Ahora, si se decide el próximo año retomar, bueno, esas mismas 2 personas son la punta de lanza para permitir retomar. Pero si todo sigue así y todo se retoma la Casa LOT, vamos a terminar el 5 en el Estado Mayor, a menos que nos pidan otra cosa que la vamos a evaluar. Esto es un tema que se evalúa permanentemente. En el caso de Colombia, bueno, ustedes saben que nosotros somos país garante, país acompañante en el acuerdo con la FARC y país garante en el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Actualmente tenemos 13 efectivos. Ya pasamos la primera etapa en que estos observadores iban, no de uniformes ni con armas, sino que iban a diferentes lugares para verificar la entrega de las armas por parte de la FARC en diferentes zonas, que se hiciera de acuerdo al acuerdo. Y ahora ha ido evolucionando un poco más a un tema policial, civil y político, la integración de los ex-FARC, ¿no es cierto?, a la sociedad organizada colombiana. Se nos ha pedido un apoyo más que vaya mutando de un apoyo militar más bien a un apoyo civil policial. Y también, al igual que en otros lados, el grado de actividad se ha reducido prácticamente a 0 por efectos de la pandemia. Ahora, el mandato en esta misión finaliza en septiembre de este año y debemos ir nuevamente al Congreso a pedir su para renovarlo. Pero la idea es que en caso de renovarse se mantenga la participación con lo que se requiere ahora, con 7 observadores militares y policiales, y reevaluando también el escenario, porque si se agrega un tema de un acuerdo similar con el ELN, es probable que se requiera otro tipo de fuerza. Es decir, mantenemos la presencia con lo que se requiere ahora y estamos atentos a si Colombia, que es una región de Sudamérica que nos interesa como prioridad la política exterior y además somos garantes y acompañantes, tenemos que seguir estando presentes. Respecto al Estado Mayor de la Fuerza Combinada Conjunta Chile-Argentina, Fuerza de Paz, Cruz del Sur. Esta es una fuerza que está designada, es decir, hay elementos, unidades de la Fuerza Armada de Chile, elementos de la Fuerza Armada Argentina que están designados, en caso de ser llamados, para conformar una fuerza en caso de que ambos países decidan ir juntos a una operación de paz. Nunca se ha desplegado y tampoco se prevé empleo en el corto plazo. Estas cosas, las llamadas operaciones de paz, son bastante tiempo. Tampoco están previstos ejercicios con empleo de
tropas, Chile ya ha destinado recursos para alistamiento, para comprar y para tener ciertos medios disponibles. Y llevamos 13 años con oficiales conformando un Estado Mayor conjunto combinado. Se va rotando un año. Sí, es un Estado Mayor, ¿sabes? No, es solamente para desarrollar doctrina. La verdad que en 13 años ya doctrina ya no se necesita seguir desarrollando. Y sí, era como una especie de medida de confianza mutua, era una medida de confianza mutua. Está elaborada la doctrina y la planificación genérica para aumentar el despliegue está elaborada. Este año la sede está en Santiago, el próximo año corresponde la sede en Buenos Aires, y lo que decidimos es mantener un Estado Mayor designado con oficiales, pero sin necesidad de que viajen a Buenos Aires con familia por todo un año, sino que están acá y a requerimiento asistan. Pero además tenemos 3 agregados de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires, agregado militar, naval y aéreo, a lo cual les dimos la tarea de ser los presenciales para estar en cualquier momento dispuestos a ir, a reunirse, tomar nota y eventualmente evaluar si es necesario que vayan otros oficiales desde Chile. Pero tenerlos permanentemente viviendo en Buenos Aires es un gasto que dentro de la racionalización y medida de autoridad no se justifica. Como comentario final, el compromiso de Chile con el multilateralismo y la cooperación internacional se mantiene con el despliegue del planificado para el 2020-2021. Tomamos medidas como respuesta a la necesidad de racionalización y priorización del gasto de recursos del Estado. Nos hacemos cargo de la seguridad sanitaria de nuestras fuerzas en ciertas áreas, particularmente el caso del conflicto con India-Pakistán. Mantenemos la presencia en las principales áreas de interés nacional y esta reducción es por definición parcial y transitoria y vamos reevaluando en la medida que las circunstancias así lo permitan. Es probable que mantengamos el que no estemos en un lugar, pero si para Chile, para su política exterior es más importante aumentar la presencia en Colombia o en Bosnia o en otro lugar, eso probablemente va a ser cambiado. O sea, no hay que quedarse fijo en lo que partió el año 47, sino en las necesidades de ahora y del futuro. En el caso de la misión de Nueva York se mantienen los 12 oficiales, hay un oficial policial y un oficial de la Fuerza Armada en apoyo al embajador y también participando en el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Ese es nuestro enlace y de hecho a través de ellos tenemos la sensibilidad de lo que está pasando con otros países que están en la misma posición de ir evaluando, retirando o reduciendo su participación mientras pasa la pandemia. Pero seguimos con la misma estrategia de estar en cooperación internacional y integrados al resto del mundo. Eso es la posición, señor presidente, que tengo por ahora. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra. A mí me gustaría, senador Sí, Lagos, presidente. senador Insulza, Sí. senador Lagos. Sí, buenas tardes. Primero, hago la prevención de que tengo severos problemas hoy y ayer en materia de conectividad. Entonces, realmente se ha caído toda la mañana. Estoy en la sesión de Hacienda desde las 10. He tenido muchas dificultades, lo explico porque de repente esto se puede caer. Segundo, voy a ser bien económico al final del día en esta materia. Primero yo quiero agradecer la exposición, que hace un análisis bastante detallado de cuál es la situación en cada una de las áreas en donde Chile está participando y está apoyando a la comunidad internacional en las operaciones de paz y de gestión de crisis. Entiendo que en la lámina final de la presentación entiendo que es lo que estamos hablando en términos de qué es lo que estaría, comillas, ahorrándose el Estado de Chile con estas operaciones. Me pareció leer 3,2 millones de dólares, no sé si es correcto, si anoté bien, me puede corregir si no el ministro, ¿ya? O los funcionarios. Quiero saber si es así porque yo tengo la impresión de que todo lo que Chile ha invertido en esto,
que yo sé que tiene muchos costos desde el punto de vista de recursos, por una parte, tiene costos tal vez desde el punto de vista logístico y de mantener la presencia chilena en esos lugares, tiene costo porque a veces, y uno hablando con quienes han participado de esto, tanto desde el área de aquellos que concurren físicamente, como también desde la Cancillería, siempre da la percepción de que se debería hacer más y contar con más recursos. ¿Ya? Todo eso yo lo entiendo. Pero yo siento, y lo digo bien derechamente por su intermedio, presidente, al canciller, de que me parece que estas son decisiones medias tomadas y que no sé si hay espacio para repensarlas, como fue el cierre de las embajadas, que generan muchas dudas. ¿Ya? Y lo digo, y generan dudas porque entendiendo todo el esfuerzo que se hace a nivel nacional con el tema presupuestario, siento que en materia de política exterior, dado los pocos recursos que se destinan a esto comparado con el resto del presupuesto nacional, a eso me refiero, ¿ya? Yo valoro todo lo que se destina a política exterior. Creo que el esfuerzo de dar una señal de que en todas las áreas vamos a hacer una contribución a disminuir nuestro déficit y a afrontar la emergencia, yo siento que el costo es muy alto desde el punto de vista de nuestra presencia afuera. Y lo digo porque creo que de ahora con mayor razón vamos a tener que tener un esfuerzo triple o cuádruple respecto de cómo nos presentamos al mundo. Porque no solamente cerramos embajadas que nos parecen que son importantes, podemos discrepar, no solamente podemos tener que hacer frente a que algunos países van a resentir nuestra menor presencia en alguna de estas operaciones de paz o gestión de crisis. Creo que la Unión Europea puede tener una mirada bien compleja en esto nuevamente, sino que además tenemos que hacer frente a la imagen que estamos transmitiendo afuera de la forma que hemos manejado la pandemia, y que también tiene impacto en nuestra política exterior en la forma que nos ven afuera. No debe ser bueno para nadie que nos pongan en la lista de países que están con complicaciones para poder utilizar la apertura gradual que va a usar Europa a partir del 1 de julio, o sea, a partir de mañana pasado. Entonces yo siento en esto, presidente, por su intermedio del ministro, de que cuesta digerirlo, esa es la verdad, con todos los esfuerzos que se han hecho para esto. ¿Ah? Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco, hicimos en Haití, con toda la dificultad que eso tuvo en su inicio, con un sector de la política chilena muy refractario a aquello, ¿ah? Por otras razones. Pero yo siento que tenemos un espacio ganado y no sé si los ahorros de 3,2 millones de dólares, ¿ah? Cuando estamos hablando de miles de millones que están en juego para apoyar a su superación de la emergencia, entendiendo que todos tienen que hacer su contribución, su grano de arena, creo que el costo que tiene este grano de arena desde el punto de vista de lo que significa para Chile afuera, máximo en este contexto en el cual vamos a tener que revertir otro tipo de imágenes, creo que es complicado de digerirlo. ¿Ah? Lo dejo hasta ahí porque yo creo que ya una decisión tomada, me parece, pero quiero que dar mi opinión en esa materia. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Adelante. Presidente, muchas gracias. Lamento pedir la palabra antes que los otros miembros de la comisión. El problema es que tengo que irme a la Comisión de Hacienda y quería decir algo acá porque están presentes los dos ministros. Seguramente el tema se va a discutir allá también, pero me parece bien que estén los dos para decir lo que quiero decir. Presidente, yo creo que esto no es una cosa casual y que hay que mirarlo en un contexto más general. Primero, Escazú era una cosa casual. Tenemos que examinar el tema porque, bueno, hay algunos asuntos en materia digamos, de jurisdicción que tenemos que revisar. Después nos salimos de la comisión del tema de migratorio a última hora, dejando votada una reunión a la cual asistíamos como íbamos a ser vicepresidente. Pero también era para discutirlo. Nos reunimos con el presidente de la República y con el ministro varias veces y lo íbamos a discutir, lo vamos a ver, lo vamos a examinar. También íbamos a examinar lo del cierre de las embajadas. Y yo la verdad es que creo que a estas alturas ya uno ya dejó de creer. Yo creo que ya hay un cambio sustantivo en la política exterior. Hay una retracción de la política exterior. No estamos saliendo de donde estábamos antes, claro, ellos van a abrir un consulado allá o por allá, veremos, pero va a ser ciertamente por razones comerciales, porque sabemos bien que nuestra soberanía opera para todo menos para razones comerciales.
En relaciones comerciales firmamos acuerdos mucho, y yo estoy de acuerdo con ellos, mucho más ambiciosos que lo que hacemos en otras materias, pero estamos en un periodo de retracción del resto. Que nos recuerda un periodo anterior, con la salvedad que el gobierno militar no tenía más relaciones que tener, trataba de tener más, pero no tenía más por nada. Pero la verdad es que las explicaciones, con mucho respeto por el señor subsecretario que las ha dado, son bastante banales, ¿no? O sea, yo no sé cómo estamos tan interesados en Siria y el Líbano, etcétera, y al mismo tiempo estamos cerrando la embajada en Siria, pues. Y estamos claro que Cachemira es grande, yo estoy de acuerdo que Cachemira es grande, pero las cosas que están pasando pasan en Cachemira y estamos ahí desde 1947. Es como el símbolo de nuestro compromiso con las operaciones de paz y con el multilateralismo. ¿Y para qué hablar de los otros? De Chipre estamos de poco después. Pero también estamos reduciéndonos en Colombia. Y a mí no me vengan a decir que esto no tiene que ver con que la paz en Colombia todavía. Entonces yo la verdad es que realmente, presidente, solamente quiero decir que, por favor, no nos contemos historias. Yo ya estoy aburrido en reuniones de oír estas cosas y que va a ser temporal y provisorio. Digamos francamente que el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido cambiar sustantivamente la política exterior de Chile y tengamos una discusión sobre eso, pues si finalmente a todos nos gusta la política de Estado, pero no todos los países tienen políticas de Estado, tienen discrepancias en materia de política exterior, y yo quiero decir que yo discrepo profundamente con la línea que está siguiendo nuestra política exterior, reflejada ahora en el cierre de una actividad que, como ha dicho el senador Lagos, no tiene absolutamente nada de tan relevante desde el punto de vista económico. Son $3 millones lo que se van a gastar de menos, pero la verdad es que el daño que le producen a la presencia de Chile en el exterior y a nuestro perfil multilateral es mucho más grande que eso. Muchas gracias, presidente. Lamento dejar esta opinión y tengo que ir a la reunión de la Comisión de Defensa, donde espero que se discuta esto también, aunque yo creo que el tema es de relaciones exteriores, lo digo francamente. No estoy cuestionando que es muy importante lo que hace Defensa, pero esta es una política exterior que se dirige desde la moneda como corresponde de acuerdo con la Constitución al presidente de la República. Entonces las explicaciones de cuánto nos cuesta la casa de Bosnia y todas esas cosas, la verdad es que están bastante de más, con todo respeto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Está pidiendo la palabra el ministro de Defensa, quizás si se puede quedar, senador Isurza. Sí, claro, me quedo con mucho gusto. Ministro Espina, en la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Nos vamos a topar en unos minutos más con el senador Insulza. Pero yo tengo que ser claro y categórico que nosotros no nos estamos retirando de ningún lugar que tenga relevancia para las misiones de paz que Chile está realizando. Esta es una política que nosotros estamos preparando desde hace más de un año y que dice relaciones dónde debemos fortalecer nuestra presencia para las operaciones de paz y dónde con el tiempo se ha demostrado que la permanencia no rinde frutos para Chile ni tampoco para el país en donde estamos presentes. Y voy a dar los siguientes casos concretos. En el caso de India-Pakistán, India no ve con buenos ojos que Chile se mantenga. O sea, queremos acentuar las relaciones con India. Y India no ve con buenos ojos que se mantenga esa misión chilena ahí. Cuando podemos tener en otros lugares, que nosotros estamos haciendo en este momento un catastro de otras zonas, de acuerdo a la Nación Unida, que podemos fortalecer. O sea, tenemos que quedarnos en un lugar donde uno de los países que está ahí nos señala que ya no hay un conflicto en esa zona, que el conflicto de otra realidad, y por lo tanto no creo que retirarse de ahí donde habían dos efectivos, y en donde uno de los países que supuestamente nosotros vamos a estar ahí, dice o señala que no le parece atendible. En el caso de Chipre, quiero señalar que en el caso de Chipre, nosotros estamos constituyéndonos en una instancia de entrenamiento o de participación con Argentina. Nosotros con Argentina hoy día tenemos las mejores relaciones militares que han existido en mucho tiempo. Tenemos el ejercicio que se realiza con Argentina todos los años, que es el llamado Cruz del Sur. Es un ejercicio que se mantiene, pero no es necesario que viajen 12 militares chilenos cada un año y vengan 12 militares. Yo fui en un ejercicio de gabinete.
ese ejercicio en todas partes del mundo. En todas partes del mundo se hace hoy día por videoconferencia. O sea, no hay ninguna razón para hacerlo en circunstancias que además nosotros tenemos, no uno, tenemos 3 agregados militares. 3 que están presentes permanentemente, y aquí Argentina tiene 3 con Chile y tenemos un intercambio permanente en lo que son las actividades de gabinete, que significa los ejercicios de preparación como una fuerza de ambos países, en el caso de que lo llamara la Nación Unida. Por lo tanto, no tiene sentido desde el punto de vista de la preparación, confianza y trabajo que hacemos con Argentina, mantener una dotación chilena en circunstancias que estamos en permanente contacto con ellos en Chile a través de nuestros agregados y a través de la mantención de un equipo especializado que está preparado para que en cualquier momento, junto con Argentina, tengamos nosotros que actuar en lo que son una operación de paz que nos pudiera pedir la Nación Unida. Y en el caso específico de, bueno, esas son las 2. Y el otro donde nosotros nos vamos es Chipre, que ya lo mencioné. ¿Y dónde nos mantenemos? En Palestina, porque es una zona que a Chile tiene particular interés por la preparación, la formación militar, en fin, es una zona de alto interés y nosotros nos mantenemos exactamente ahí. Luego nos quedamos en Colombia, con el personal necesario, militar, porque esta es una fuerza que ha ido transformándose de una fuerza militar en una fuerza policial, y por lo tanto nosotros mantenemos en Colombia un número importante de nuestro contingente, que son 7 hombres destinados. Les puedo decir que el jefe de la guarnición de Santiago, el general Ricotti, fue el año pasado, antepasado, perdón, jefe de la unidad que quedaba allá, y en las conversaciones que nosotros hemos tenido, el número que se mantiene es el razonable y el que corresponde, de manera que Chile sigue. En Nueva York nos mantenemos exactamente igual, y en Bosnia nosotros efectivamente disminuimos, pero mantenemos nuestra presencia. Y lo que nosotros queremos es buscar qué otras zonas del mundo que resulten útiles a los intereses y la seguridad de nuestro país, con los otros países, pudiéramos nosotros incorporarnos en el futuro donde el día no estamos. Y quiero decirle otra cosa, aunque todos no lo sepan, yo soy presidente de la Conferencia de Ministros de Defensa de América. Son 32 países. Y nosotros estamos estudiando y viendo de qué manera podemos fortalecer otras operaciones de paz que se puedan hacer, fundamentalmente vinculada a la Unión Europea, vinculada a Europa propiamente tal, digamos, a Estados Unidos, a América y a todos los países con los cuales nosotros tenemos relación. De manera que yo no puedo dejar pasar que nosotros estamos en una política regresiva sobre esta materia, porque no lo estamos. Chile participa en el RIMPAC. El RIMPAC es el ejercicio de crisis más grande del mundo. No sé cuántos países en Sudamérica participan en el RIMPAC. Perú eventualmente. Participamos en el CRUSEX. Participamos en el ejercicio que se realiza en Estados Unidos. El CRUSEX es un ejercicio también de crisis y de emergencia que se realiza en Brasil. Y adicionalmente participamos en el Mobility Garden que se realiza en Estados Unidos con una gran cantidad de países. Y participamos también en los ejercicios de operaciones o entrenamientos conjuntos en Chile, en Antofagasta, en lo que son los ejercicios de fuerzas especiales nuestras con otros países para poder mantener esa relación. Así que yo quiero dejarlo tengan claridad que sin perjuicio de que esto obviamente puede significar transitoriamente menos recursos que se van a destinar, pero nuestro propósito es estar indagando a través de la Subsecretaría de Defensa qué otras zonas o lugares resultan útiles para el Chile de hoy. Por ejemplo, todo el programa de cooperación con Centroamérica. Nosotros somos un país que tiene una cooperación con los países de Centroamérica. Ahí tenemos que robustecer nuestra presencia. Y es ahí donde el subsecretario, íbamos a viajar, no pudimos hacerlo, pero donde a nosotros nos interesa fortalecer en Centroamérica, que es lo relevante. Ahí es donde hoy día nosotros tenemos instrucción, preparación por parte de Fuerzas Armadas chilenas, que trabajan fundamentalmente en lo que es la preparación para catástrofes y emergencia con distintos países que están muy agradecidos por el aporte que hacen las Fuerzas Armadas chilenas. Así que yo se lo digo con toda franqueza, no quiero que se siente el precedente que nosotros estamos retrocediendo o avanzando. Estamos racionalizando para buscar mejores lugares donde cumplir nuestras misiones. Porque es fundamental y está dentro de las políticas de la defensa, impulsada por nosotros. Lo que son las operaciones de paz, está dentro de las misiones. Pero estamos viendo dónde tenemos que reforzar nuestra presencia.
y en los lugares más claves, más importantes, se mantiene, y esperamos poder buscar qué otras zonas y lugares, y se lo informaremos a ustedes, las podemos robustecer, porque son lugares donde Chile tiene mayor, puede tener mejor formación, mejor preparación, mejor relación, y en donde los otros países también requieren la participación de Chile. Eso quería señalarle a su señoría, y le pido excusas porque tengo una comisión de defensa. Y por supuesto, encantado de darle todas las explicaciones que quieran, las cifras, los números, y les vamos en un tiempo más a visualizar dónde nosotros podemos ver en qué lugares podemos ir extendiendo nuestra participación y que resulte más útil para los países que están ahí como para Chile. Perdón, señor ministro, antes que se retire me gustaría hacerle una consulta. El senador Lagos, sé que el subsecretario se quedará. Pero primero una cosa formal. Esta es una decisión que toma el Ministerio de Defensa, de acuerdo a la Política Nacional de Defensa, porque nos hemos enfrentado a lo siguiente, entiendo que usted me podrá comprender. Usted dice que lo están estudiando hace más de un año. La Cancillería también hizo un estudio durante más de un año. Presidente. Y por ende hay una mirada. Y quiero poner solo el ejemplo, porque yo tiendo a compartir el concepto del senador Insulza de que estamos reduciendo o teniendo una retracción. Porque, por un lado, el eliminar nuestra presencia en Cachemira, la verdad me va a perdonar mi juicio, me importa poco que a la India le moleste. Nosotros estamos ahí por Naciones Unidas. Ahí hay un conflicto latente. Es un conflicto que sigue en pie, es un conflicto geopolítico de proporciones. La amistad de China con Pakistán, producto de ese mismo problema, es lo que ha llevado a que esté en la frontera con movilizaciones de miles de hombres, de tropas, en estos últimos 15 días. Es decir, es un lugar complejo. Y cuando el canciller nos dice que quiere aumentar la presencia en China y en la India simultáneamente, como una de las razones por la redistribución de nuestra presencia, uno pensaría que nuestra política exterior histórica, y con mayor razón en el mundo que viene, es el no alineamiento activo, es no ser parte de una lógica u otra, sino pensar los intereses permanentes de Chile. Por eso mi pregunta respecto a la definición. Presidente. Señor presidente, Juan Pablo. Señor presidente, pido la palabra. Señor presidente, para que se me quedó el tintero lo perdimos para el presidente, parece. ¿No alineamiento activo o no? Entonces pregunto para entender cómo se están tomando las decisiones, cómo se coordinan, porque visto como lo han presentado, estamos reduciendo. Y eso a mí me preocupa. Y entiendo que esto tiene que ver con nuestra participación en fuerzas de paz de Naciones Unidas, no nuestra relación bilateral militar que es propio de lo que se podría hacer en Centroamérica. Quiero tratar de entender las reflexiones, ministro. Disculpe. Senador Lagos, y después le ofrecemos la palabra al ministro, ¿no? Sí, bien breve, porque yo ya había hecho uso de la palabra, pero el ministro de Defensa, Alberto Espina, señala que esto es una decisión largamente meditada que lleva más de un año trabajándose. Textual, lo acaba de decir. Entonces, la pregunta que hago es la siguiente. Uno tiene todo el derecho y la obligación de replantearse y de repriorizar nuestra política exterior en materia, por ejemplo, de operaciones de paz. Él fue muy enfático en decir que hay que buscar nuevas áreas en las cuales vamos a fortalecer nuestra presencia, etc. Mi pregunta es la siguiente, y bien derecha porque no tengo la respuesta, pero ustedes me pueden iluminar en esto. Durante un año se define lo que se va a hacer ahora, que se nos anuncia, que claramente es una reducción de la presencia chilena. Puede tener buenas consideraciones desde el punto de vista del Ejecutivo. La pregunta que yo me hago, junto con reducir la presencia chilena en todos estos lugares, ¿ya? Disminuirla, ¿en qué lugares vamos a crecer simultáneamente? Para que no aparezca esto como que nos concentramos alto en dónde vamos a reducir nuestra presencia y no identificamos ninguna. En un año, el cual reforcemos. Tal vez hay una buena respuesta y hay lugares que ya hemos reforzado nuestra presencia, desde el punto de vista de nuestros recursos económicos, nuestra presencia física, de apoyo tal vez vía triangulaciones a otros países. Entonces, lo pregunto porque eso es bien importante, porque si durante un año se piensa que esto
había que hacerlo, con lo cual se escapa de la lógica de ahorrar recursos, que fue lo que transmitió el ministro Espina. Yo me imagino que como la lógica de los recursos no era primordial desde hace un año a la fecha, no era el tema, es que se habrán determinado en qué lugares habrá que reforzar nuestra presencia respecto a operaciones existentes y o nuevos lugares en los cuales podamos hacer nuestra contribución, y no esperar a descubrirlos más adelante. Lo digo, ahora si están a eso identificados, sería bueno que lo resaltara para poder atemperar un poco la situación. La mirada crítica que hay sobre esto, lo digo bien derechamente. Se ofrece la palabra. Presidente. Señor Canciller. Presidente, mire, primero yo quiero señalar de que hay temas que parece que no estamos considerando. Y esa es la profunda crisis que hoy día golpea a este país y a los demás países. Más allá que nos guste o no nos guste, los recursos son escasos y tenemos que hacer ajustes, ya sea bien porque hay otras orientaciones donde queremos estar, o bien porque sencillamente los recursos no existen. Y en el caso particular de lo que se refiere a las misiones de paz, es el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa, la autoridad nacional encargada del mando del contingente chileno en las operaciones de paz, y es ella la que tiene un presupuesto limitado para dichas operaciones de paz. Ahora, efectivamente, existió un comité interministerial de operaciones de paz, donde Defensa planteó esta situación, donde se conversó, y donde en definitiva se vio que era posible hacer algunos cambios de carácter temporal y eminentemente transitorio. Me pregunto yo ahora si es la lógica de una misión de paz estar 60 o 70 años en un lugar. Imagínense lo que estamos hablando. Estamos hablando que en el caso de Pakistán en el año 47. Entonces la pregunta ¿es parte del rol de Chile estar esa cantidad de años ahí? Y si lo fuera así, creo que sería un tema discutible. Nosotros tenemos 2 efectivos en la frontera India-Pakistán desde el año 47. Y fíjense que por 2 efectivos estamos hoy día haciendo un debate, y creo que ese debate, sin embargo, no se tuvo con esa misma intensidad cuando en el año 2017 pusimos fin a nuestra presencia en Haití. ¿Cómo que no? Y nuestra presencia en Haití, señor presidente, nos costó $170 millones en 13 años. Entonces, hoy día estamos viendo una realidad distinta. Esos dineros hoy día no existen. Y si existieran, por lo menos este ministerio tampoco recomendaría invertirlos en un solo país. Fíjense que en las misiones de paz en Haití, que estuvimos 13 años y nos fuimos el año 2017, costaron $170 millones. Ahora, quiero señalar que esto tiene poco que ver con el tema de las misiones del cierre de nuevas embajadas. El tema del cierre de nuevas embajadas tiene que ver con la modernización del servicio diplomático. Hay algunos que creen que instalada una embajada nunca más se puede cerrar. Otros creemos que hay que evaluar, que hay que ver dónde tenemos que ir. Claro, mucho más agradable tener una embajada en Grecia que irse posiblemente a un lugar distante con condiciones menores. Pero además, presidente, usted sabe que hemos dejado muy claro, después de haber conversado con los cancilleres y el Consejo de Política Exterior, que necesitamos dedicar más tiempo para desarrollar la bajada del necesario e impostergable proceso de modernización de nuestra representación diplomática en el extranjero. Nosotros estamos convencidos que tenemos la razón. La modernización, la modernidad está a nuestro lado. Pero no hemos logrado generar el consenso necesario para que la gente entienda que esto es productivo y bueno para el país. Por lo menos, presidente, yo le puedo señalar de que el Ministerio de Defensa, teniendo esta responsabilidad, compartió sus inquietudes con la Cancillería. Se produjo entre el Ministerio de Defensa y la Cancillería también un intercambio de opiniones. Y nosotros esperamos que pueda haber un criterio de análisis, cómo esto contribuye efectivamente o no a la paz mundial. Yo creo que es un tema relevante. ¿Cuánto contribuye esto al soft power de Chile?
¿Cuánto contribuye esto en un tema más propio del ministro Espina a la formación de la Fuerza Armada o formación del poder militar? Los dos primeros temas son muchos, nosotros nos interesan, pero plantear de que se puede producir un desbalance en la relación entre Pakistán e India, porque requeremos dos observadores, creo que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es dónde Chile efectivamente puede producir una contribución real a su poder blando o soft power a nivel mundial. Presidente. Senador Moreira tiene la palabra. No, sí, mire, yo he escuchado atento. He escuchado. Senador, antes de. No sé si el ministro de Defensa manifestó antes que tenía que irse a la Comisión de Defensa, no lo quiero retener. Entonces, si en algún momento se necesita ausentar, entendemos que va a quedar el subsecretario. Senador Moreira. ¿Me permite un segundo? No, yo solamente quiero señalar, presidente, que más allá y respetando las opiniones y las aprensiones del presidente de la comisión, del senador Ricardo Lago y también del senador José Miguel Insulza, ellos han hecho un punto totalmente válido, pero yo quiero señalar que respaldo la posición del ministro de Relaciones Exteriores, que sólidamente ha señalado la posición del gobierno, y yo no quiero repetirme en lo que ha dicho el canciller, pero yo suscribo el planteamiento que ha hecho, entendiendo que hay algunas aprensiones, pero creo que es en el camino correcto la decisión que se ha tomado. Sin embargo, volviendo atrás, yo le he pedido al canciller, y creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo, en lo que respecta al cierre de las embajadas. Creo que Siria es una embajada que no debe cerrarse. Eso es todo, presidente. Gracias. Presidente, señor canciller, por favor, adelante. Presidente, no nos interesa, a ver, la situación de Siria es una situación que estamos observando al igual que otras. Nosotros creemos que es necesario generar un mayor debate, pero no circunscribir el debate al cierre de misiones, sino que al tema, en definitiva, de la representación de los intereses internacionales de Chile y la mejor forma de hacerlo. Será con embajadores presenciales, embajadores que estén en tránsito entre un lugar a otro, videoconferencias, etc. Cónsules honorarios muy poderosos, más personal diplomático de apoyo, etc. Nosotros creemos que hay una discusión que está abierta, y yo me he alegrado mucho cuando he escuchado al ex canciller Heraldo Muñoz, que han señalado que hay que generar parámetros o principios de evaluación de las misiones, porque eso significa una apertura en términos de estar dispuesto a reflexionar dónde tenemos que estar representados. Nosotros, creyendo que tenemos realmente la razón en cuanto a dónde tenemos que ir, y quiero señalar al presidente que respecto de dónde hay que ir, es decir, a la India, al interior de China, a Asia Central y fortalecer otras sedes, yo creo que ahí hay mucho consenso. Realmente creo que lo hay. Donde tenemos disenso es cómo llegamos. Hay algunos que creen que para llegar tenemos que recurrir más al Ministerio de Hacienda para solicitar los recursos. Otros creen que es posible reestructurar las misiones diplomáticas en algunos lugares. Y otros que es mejor, en algunas partes, disminuir las misiones y cambiarlas por embajadores concurrentes. Esa discusión estamos llevando ahora, y creemos que esa discusión, en la medida que se da, va a ser buena para generar una mayor política de Estado. Por tanto, no se trata de hoy día salir a abrir o cerrar embajadas. Se trata, creo yo, de tener todavía un ámbito de discusión, y después de ese ámbito de discusión y de escuchar a la gente, se toma una decisión. Ahora, en un sistema democrático, es obvio que la apertura y cierre de embajadas no es un tema, salvo que afecte grandes intereses geopolíticos, un tema de Estado. Yo creo que es más bien un tema de gestión política. Pero hay que escuchar. Yo les aseguro que seguiremos escuchando y generando un debate. Y me alegro mucho que se hayan generado en los institutos partidistas y en los institutos académicos estructuras de debate como está teniendo lugar hoy día. Gracias, presidente.
Muchas gracias, canciller. Se ofrece la palabra, ministro Espina. Está sin micrófono. Está sin micrófono, ministro Espina. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Es que quiero agradecerle la invitación. Yo tuve que ir a la Comisión de Defensa, pues se está votando un proyecto que es un compromiso que asumimos con ustedes. Recuerdo, con muchos de ustedes en la Comisión de Defensa, que es el nuevo sistema de compras que se hace en la Fuerza Armada con participación civil, que fue parte del compromiso de la aprobación de la derogación de la ley del cobro. Y en todo caso, el señor subsecretario de Defensa le puede dar una explicación claramente que responda a las consultas que ahí se han dicho. Yo les puedo decir una sola cosa: no existe interés en la defensa de salirse de ningún lugar en donde nosotros creamos que ayuda a que Chile, sus misiones de paz, refuercen las relaciones que el país necesita tener y simultáneamente la preparación de nuestras fuerzas armadas. Y les puedo dar una explicación del complemento del subsecretario y les pido excusas, pero si no se me va a acabar la otra comisión y tenemos que verla en este instante. Así que muchas gracias, señor presidente, gracias, señores senadores. A su disposición. Señor canciller, quiero, junto con el agradecido al ministro, compartir con usted una inquietud que tiene que ver con política internacional, porque las relaciones internacionales, yo entiendo que la coordinación de la presencia nuestra en fuerzas de paz es una decisión política, se toma en el seno de la estructura de Naciones Unidas, dependiendo cuál es el capítulo en el cual se pide la colaboración nuestra. Fue la experiencia de Haití. Yo jamás reduciría nuestra presencia en Haití a $170 millones. Me parece una forma que no comparto de cómo evaluar esa participación. Tiene que ver con otros temas, la petición de Naciones Unidas que estuviéramos presentes ahí, en enviar que eran también tiempos en diferentes momentos de contexto internacional muy especial. Sí me gustaría que nos abriéramos el espacio para ver cómo se coordina la política de nuestra presencia en las fuerzas de paz, las operaciones de paz con la Cancillería. Yo entendía que esto era algo que Cancillería terminaba visando más que solamente una decisión de defensa. Yo tiendo a entender, y es legítimo, de que antes, cuando hablábamos de política de Estado, lo que hablábamos es que estas cosas se conversaban previamente, se acordaban, había una forma de abordarla. Y como indicó el senador Insulza antes, han habido varios hitos que pueden, a juicio nuestro, representan un cambio de lo que era una forma de elaboración con ustedes como gobierno, pero la constatamos y eso es lo que llama la atención. Por eso es importante subrayarlo y ver cómo esta conversación la podemos seguir profundizando. No es un problema de una embajada más o una embajada menos, usted tiene toda la razón, pero el estar para algunos de nosotros en nuestra presencia en el conflicto de India y Pakistán han sido normalmente representantes de la Fuerza Aérea, más bien pilotos de helicópteros los que han estado. Tiene que ver con otro tema, tiene que ver con nuestro rol y participación en otro momento del Consejo de Seguridad, tiene que ver con nuestra inserción en una parte del mundo donde tenemos poca presencia. Por ende, lo dejo planteado la inquietud. Eso es todo. Nosotros, como comisión, se le pasa la palabra al tirar. Estamos como llegando a la hora pronto y no sé, canciller, para no dejar pendiente el segundo punto de la tabla. Presidente. Antes de eso, presidente, yo le quería pedir... ¿Ya? No, solamente porque como vamos eventualmente a pasar a otro punto y el señor canciller está refiriendo a lo que estamos hablando, el ministro de Defensa no lo hizo y no sé si la Cancillería tiene para poder explicitar entonces
después de un año en que se priorizan las relaciones internacionales de Chile, las prioridades como cierre de embajada, ¿ya? Y eventualmente lo que estamos conociendo hoy día. Yo puedo entender que uno tiene que tener una política exterior que se pueda ajustar a ciertos parámetros e incluso podemos diferir y tener opiniones distintas. Yo eso creo que es posible hacerlo, no es. Lo que no creo que sea adecuado, o por lo menos no es del todo coherente, es decir que se hace para priorizar nuevos desafíos, nuevas presencias de Chile, ya sea a nivel de embajada o a nivel de operaciones de paz o de crisis, y ocurre que lo único que conocemos son las reducciones, pero no las nuevas fortalezas. Y si durante un año se hace ese ejercicio, se habrá identificado previamente. Porque la sensación que queda al final es que si bien puede estar bien inspirado, que van a buscar nuevos énfasis donde Chile va a marcar su presencia y va a repriorizar dónde tiene que tener su fuerza y sus recursos, bueno, eso no lo conocemos y lo que queda hoy día es que nos achicamos solamente, para ponérselo en términos bien gráficos. Eso es todo. Pero como le digo, puede haber una respuesta que no conocemos y en ese sentido podríamos discutir entonces la forma en que se hizo y si es pertinente o no. Pero yo solamente conozco hoy día los lugares donde Chile no va a tener más presencia. Muchas gracias, senador Lagos. Señor canciller. Presidente, miren, lo interesante de participar en esta comisión es que efectivamente los senadores, a plantearse sus inquietudes, van a los temas de fondo. En este caso, el honorable senador Lagos plantea el tema más de fondo, ¿cierto? No es un tema de abrir o cerrar embajada, es cuál es la conceptualización que hay de los desafíos que tenemos por delante. En particular, un desafío que tenemos por delante es que un país de tamaño mediano como el nuestro, después de la pandemia, va a salir, al igual que otros, debilitado desde el punto de vista de sus estructuras económicas. Y por tanto, no solamente eso, sino que si no se vincula a los centros de generación del conocimiento, vamos a ser un país que quizás vamos a seguir exportando fuertemente materias primas con un proceso de elaboración mayor o menor. Y de ahí entonces que la mirada que se tiene de la Cancillería es que no es sostenible solamente en razones históricas que tengamos una sobrerepresentación en algunos sectores geográficos del mundo y sin embargo no estemos en otros donde la generación del conocimiento en los últimos años ha demostrado una gran velocidad. Me refiero en Shenzhen, en India, y me refiero en Bangalore, en Shenzhen, en China, y Bangalore, en la India. Pero también nos interesa Sao Paulo. Por tanto, lo que queremos hacer es, primero, densificar o a tener mayor nivel de presencia en la zona interior de China, para lo cual se nos exige tener un consulado y adosaríamos al consulado el personal necesario en materia comercial. Pero también nos interesa aquella parte de China que se caracteriza por la generación de nuevos conocimientos y una situación semejante a replicar en la India, porque no es entendible que la India sea el 12º socio comercial de Chile, con una población levemente inferior a la de China, y lo que tenemos que hacer es, junto con fortalecer nuestra relación que tenemos hoy día con India, que vamos a celebrar 50 años del inicio de la relación diplomática, hacer también una apuesta como que se hizo en el pasado respecto de China, hacerlo ahora con la India. Igualmente creemos que es necesario ir a Asia Central, donde están estos estados que han surgido nuevos, ¿cierto? Que son estados con poca población, alto territorio, buena capacidad económica y pertenecen a la Unión Euroasiática. Y creemos de que para hacer eso es necesario también cambiar nuestra mirada de lo que tenemos, como el desafío que tenemos como Cancillería, ¿ya? Yo con gusto expondría ante la Comisión, si les parece, porque plantear de que la decisión del Ministerio de reubicar o reorganizar las misiones diplomáticas ha tenido solamente un factor económico, eso no es tal,
porque así como hemos pretendido en algunas partes reorganizar misiones y transformando las misiones presenciales en concurrentes, en otras partes vamos a ir con efectivamente presencialidad y no concurrencia, lo que va a generar mayores recursos. Pero como vuelvo a señalarle por su intermedio, señor presidente, creemos que hay que dedicarle más tiempo para desarrollar la bajada del necesario y postergar el proceso de movilización. Nos faltó tiempo para hacer eso con mayor convencimiento y que tenemos que construir la base de un acuerdo de qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esos lugares que son parte del desafío. ¿Ya? Estoy seguro, presidente, que yo estoy seguro que tenemos un amplio consenso de lo que hay que hacer. Yo lo percibí así tanto en la reunión de cancilleres como de ex cancilleres como el Consejo Asesor de Política Exterior. Pero efectivamente necesitamos hoy día más diálogo, más debate y generación de mayores consensos para que esto tenga una perdurabilidad mayor en el tiempo. Así que en esa etapa estamos hoy día y con gusto la asumimos dialogando, conversando y debatiendo. Gracias, presidente. Gracias, canciller. Me gustaría pedirle, antes de darle la palabra al senador Pizarro nuevamente, señor ministro, le habíamos pedido que nos enviaran a la Comisión de Relaciones Exteriores los estudios en cual se basó la decisión de reducir algunas embajadas y probablemente potenciar otras. Usted mencionó que hubo varios estudios, no solo aquel cuya metodología expuso una funcionaria de la Cancillería, y si es posible que lo puedan remitir porque todavía no lo hemos recibido, se lo agradecería. Senador Pizarro, tiene la palabra. Sí, presidente, brevemente a propósito de la intervención del ministro, no cabe duda que hay que repensar completamente lo que va a ser la realidad de nuestro país a partir de, o ya es, producto de la grave crisis social y económica en que la pandemia nos va a dejar. No solo a nosotros, al continente, y yo diría que al resto del mundo igual, porque esto, por lo menos durante 2 o 3 años, indica que va a estar bastante inseguro o con mucha incertidumbre. Y ahí, a mí lo que me gustaría es poder tener un diálogo, una conversación un poquito más integral respecto de cuál va a ser la estrategia que vamos a asumir como país para generar una activación de la economía lo más rápido posible y poder recuperar empleo, recuperar un cierto norte en una economía como la nuestra que necesariamente o tal vez más que nunca va a estar orientada al exterior. Aprovechar los commodities, como usted bien decía, pero también para aprovechar de ir cambiando nuestra forma de relacionarnos con otros para que nuestra canasta exportadora sea más diversificada. Eso va a requerir de 2 cosas, entonces, en política exterior. Una, de tener las mejores relaciones, los mejores accesos posibles a los mercados potencialmente importantes para nosotros, y viceversa. Y lo segundo es que eso hay que combinarlo con una coordinación política a nivel internacional que hoy día no se está viendo en el ámbito multilateral. Si uno hace un análisis rápido, los organismos internacionales o las instancias internacionales frente a la pandemia y la crisis que se viene, hasta el momento son bastante ineficaces. Y más bien la tendencia es que algunos países más grandes o con economía o política más influyente están asumiendo algunos roles, dando señales, pero ahí es donde creo yo que una combinación, un equilibrio en la relación política con el rol de apertura a los mercados, la influencia que va a tener la necesaria o la necesidad de reactivar al país, hay que hilar bastante más fino. La lógica de los números puede indicar que nosotros efectivamente tengamos un papel más importante en China,
pero a mí me gustaría saber también qué es lo que implica eso en el juego político o de la geopolítica de la relación China con Estados Unidos o con Europa, o los objetivos de China en Latinoamérica, que son bastante claros. A mí me gustaría saber si esos también son parte de los objetivos nuestros, o qué es lo que implica quedar en un lado de la batalla que viene. Por lo menos hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que saber en qué nos estamos metiendo y cuál va a ser entonces los costos por un lado, los beneficios por otro, y para eso a mí me parece que, aunque parezca extraño, ministro, lo que le voy a decir, la intervención del senador Insulza al inicio, lo único que hacía en definitiva era establecer con claridad los niveles de ruptura a que hemos llegado en materia política exterior. Y digo que hemos llegado porque claramente hay una desconfianza muy grande de parte de quienes estamos en la oposición respecto a lo que ha sido la implementación de la política exterior del presidente Piñera. Eso se agudizó mucho más con la gestión del ministro anterior y con casos complejos como los que se hacían referencia acá. La política diletante, voluntarista, donde fuimos sumando fracaso tras fracaso. Usted ha tenido que rearticular mucho de eso. Por lo tanto, le ruego que mantenga estas aperturas al diálogo, estas conversaciones que las hemos tenido más que nunca con quien ejerce la Cancillería en la Comisión de Relaciones Exteriores. Supongo que producto de la pandemia que nos da más oportunidad de contar con usted, pero creo que hay que hacerlo y hacerlo de manera más sistemática. Y mirando, me compro el desafío suyo, de mirar algo distinto, ver dónde está el conocimiento. Pero si queremos estar allá, en la India o en China, eso tenemos que implementar una política que le dé sentido, porque no solo vamos a estar para mirar, tenemos que estar para aprender, tenemos que estar para compartir, para innovar, para crear. Y eso requiere de implementación de políticas al interior que permitan que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, los creadores, aquellos que están innovando, se les den esas oportunidades. Yo quiero saber si va a haber una política de Estado en ese sentido, porque si no, no va a ningún destino, salvo decir que estamos allá. Los otros países invierten en su gente, y eso requiere entonces que el rol del Estado cambie absolutamente, porque eso no lo va a hacer el sector privado. Los recursos o los pone el Estado o no los van a poner los privados. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Pizarro. Quiero, dado que hemos llegado a la hora de término, agradecerle al canciller. Canciller, tiene la palabra. Presidente, nuevamente agradecerle a ustedes por la reflexión. Fíjense que hay en la ley del ministerio una frase que ustedes incorporaron al tramitarse la ley y habla sobre la unidad de la política de Estado. Es bien interesante porque el tema de la unidad política de Estado es un tema que tiene a lo menos un reconocimiento, puede ser tangencial, pero a nivel legal, unidad de la política de Estado. Claro, yo creo que primero hay que hacer mayores esfuerzos por dialogar y debatir, como estamos diciendo hoy día, para poder consensuar los grandes principios que yo sí creo que tenemos consenso. Yo creo que sí tenemos consenso en política de Estado y tenemos también consenso en los grandes objetivos que tenemos por delante. Los disensos sean más bien a nivel táctico, pero a nivel de principio y a nivel de grandes objetivos yo creo que sí hay consenso. Y yo creo que el gran desafío que tenemos delante, así como en los años 90, se hizo todo un esfuerzo por llegar al Asia-Pacífico. Hoy día nuestro esfuerzo tiene que ser por diversificar nuestras exportaciones e ir a otros lugares más del Asia-Pacífico. Y eso, sin embargo, hacerlo tampoco sin perder nuestras raíces, que son cristianas occidentales. ¿Ya? Ese es un desafío. Le voy a poner un ejemplo. Si hoy día miramos cuánta es la cantidad de jóvenes que van a estudiar posgrados a Australia, uno realmente nos está marcando una tendencia que probablemente va a ser más clara a futuro. Hoy día mucha gente opta por ir a estudiar a Australia y no a Europa o Estados Unidos, y eso también es un llamado que yo le he hecho a los europeos
no se olviden de nosotros, colaboremos más. Juntos tenemos mayor peso específico para enfrentar este mundo, que posiblemente vaya a ser un mundo bipolar y por último después tripolar, porque yo creo que están surgiendo nuevos poderes en el mundo. Presidente, yo le agradezco la invitación, le haremos llegar el documento y los agregados, y muchas gracias por este interesante debate. Muchas gracias, canciller. Le quiero pedir que no se olviden de mandar las indicaciones del Ejecutivo al proyecto del Estatuto Antártico. Estamos pendientes. Si las tienen, las envían para que nosotros las podamos estudiar en paralelo, quedaron pendientes temas. Yo presenté una, parece. Entonces, para que podamos precisarlo en la próxima sesión, y voy a proponerle a la comisión que podamos recoger lo que nos ha propuesto el senador Pizarro para tener un diálogo más profundo de a dónde vamos en la inserción de Chile en la post-pandemia, tener quizás, aunque sea por la comisión, un diálogo con otros para ver cómo generar políticas coherentes a la luz del próximo discusión de presupuesto. Está bien que uno esté pensando que el presupuesto hay que recortarlo por todos lados, pero hay ciertos temas que no se deben minimizar o que se deben maximizar su eficiencia. Y creo que la reflexión del senador Pizarro es muy oportuna, es lo mismo que decía el senador Lagos. Está bien, habrá una decisión política de achicar, pero ¿para dónde vamos a crecer o cómo vamos a crecer y cuáles son las otras políticas al respecto? Se cumplió el objeto de la sesión, le agradezco a todos. Le reitero, canciller, que esperamos las indicaciones para terminar con la discusión del Estatuto Antártico en lo que se refiere a la tipificación de